Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 3 del Evangelio según San Marcos. En este capítulo aparecen varios relatos. Jesús está en la sinagoga y sana a un hombre con la mano seca. Los fariseos se oponen a Jesús y buscan acusarlo, cualquier forma buscan para condenarle. Jesús elige a los 12 apóstoles y les da autoridad. También la madre y hermanos de Jesús vienen a buscarlo, pero Jesús dice que sus discípulos son su familia. Estos son los eventos que suceden en el capítulo 3 del Evangelio según San Marcos. 3 o 4 aplicaciones podemos sacar de este capítulo. Jesús muestra compasión y sana al hombre con la mano seca, demostrando su poder y autoridad incluso sobre la enfermedad, sobre el pecado. La oposición de los fariseos muestra la resistencia al cambio y la obra de Dios. Muchas personas hacen esto. Aún al ver los milagros de Cristo, aún al ver las obras que Dios hace en la vida de una persona, aún así muchos se niegan a seguir a Cristo Jesús. Tercera aplicación, la elección de los 12 apóstoles muestra la importancia de la comunidad y el liderazgo en la iglesia. Es necesario que haya liderazgo, es importantísimo, vital, y que ese liderazgo tenga una convivencia, una comunión con Cristo, que puedan ser capacitados por Dios. Y cuarta aplicación, la definición de familia de Jesús muestra que la relación con Dios es más importante que la relación biológica. No es el ser descendencia de Abraham, o no es el ser israelita, o no es el ser de tal familia, no. Es relacionarte, es estar, es entregarte a Cristo Jesús. Esto es lo que realmente nos da la vida eterna. Solo Cristo Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. 4 preguntas para que reflexionemos. Primera, ¿cómo puedo demostrar compasión y amor a los demás como lo hizo Cristo Jesús? Segunda, ¿qué me impide seguir a Jesús y su enseñanza? Reflexiona. Tercera pregunta, ¿cómo puedo ser parte de la comunidad de creyentes y apoyar a los líderes? Hazte esta pregunta y respóndela, es decir, ve a Jesús. Y cuarta pregunta, ¿qué significa para mí que la relación con Dios es más importante que la relación biológica? Debemos seguir a Cristo, querido hermano, buscar a Jesús y estar con Él. Dice la Biblia, Marcos capítulo 3, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Una vez más entra. Ahora, este hombre con esta mano seca no es que él haya nacido de esa manera, sino tal vez fue por una enfermedad o por algún accidente que él tuvo. Pero estaba allí enfermo en este momento. Y Jesús llega, dice el versículo 2, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Preguntas interesantes. ¿Cuál era el concepto que ellos tenían del sábado? ¿Qué es lo que buscan? Ayer estudiamos un tema interesante acerca de esto. Los aspectos del sábado. Hay un aspecto positivo y un aspecto negativo. Si tú te vas por lo negativo, en requisitos, reglas y que las cargas y esto y aquello, no vas a disfrutar y vas a quebrantar el mandamiento del Señor. Pero si te buscas la parte positiva, entonces podrás hacer la voluntad de Cristo y disfrutarás de ese día. No será una carga para ti, sino al contrario, será una bendición. Y para los fariseos, los escribas, el sábado era una carga, el sábado era un yugo pesado que ellos no podían llevar. Y Jesús vino a enseñarles la forma correcta, por eso ellos chocaron con Jesús. Y ahora Jesús les pregunta, quería que ellos respondieran, pero ninguno respondió. Y dice el versículo 5, entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada y sana. Amén. Un milagro poderoso. Todo lo que hace Cristo en la vida de una persona. Mira, este hombre estaba sufriendo este accidente que tuvo tal vez, o la enfermedad que contrajo, pero no tenía tranquilidad en su vida. Y ahora, mira, Jesús llega a la vida de esta persona y salió transformada.
porque todo aquel que tiene un contacto, una comunión, una relación con Cristo es transformado, tiene que ser transformado, y este hombre lo fue. Y salidos los fariseos, dice el texto, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ahora, dos cosas. Primero, este sábado era el mismo sábado del cual hablamos en el día anterior, versículo 23 en adelante, cuando ellos recogen espigas en el día de reposo. Era el mismo sábado, solo que ahora estaban en la sinagoga. Segundo, estos hombres fariseos odiaban de manera terrible a Herodes y todo lo que tuviera que ver con Herodes. Los herodianos eran un partido político que defendían a Herodes. Así que eran enemigos de los fariseos, o más bien los fariseos eran enemigos de ellos, odiaban a ese grupo porque odiaban a Herodes. Sin embargo, mira, era tanto el odio hacia Jesús que incluso ellos se unieron a sus peores enemigos para poder buscar una forma de condenar a Jesús, porque ellos tal vez buscaban que estos herodianos hablaran con Herodes para que tomara a Jesús y lo metiera preso, tal cual hizo con Juan el Bautista. Nótese bien hasta dónde llegaba el odio de estos hombres hacia Jesús. Era terrible todo. Y ahora viene el versículo 7 en adelante, cuando Jesús llega allí al mar. Una vez más dice: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, dice el versículo 8, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Interesante cómo la fama de Jesús se extendía por todos los lugares. Sin embargo, cuando él sanaba, el secreto mesiánico, como hablamos en el primer día cuando estudiamos Marcos, el versículo 12 dice: mas él les reprendía mucho para que no lo descubriesen. Este era el secreto mesiánico, porque como ya explicamos ahí en el capítulo 1, y te invito para que tú te devuelvas y puedas escuchar una vez más la reflexión del capítulo 1 para que entiendas lo que es el secreto mesiánico, en qué consistía y por qué Jesús pedía que no se hablara de él. Sin embargo, la gente lo seguía, muchísimos. Ahora, aquí aparece una palabra, Idumea o Idumea. ¿Qué es esto? Idumea es la tierra de Edom, es la misma. Edom o Idumea es lo mismo, solo que aquí se le llama así. Y es la primera y única vez que aparece en el Nuevo Testamento esta palabra, aquí en Marcos 3, versículo 8. No aparece más en el Nuevo Testamento, solo Pedro llama así a Edom. Es interesante. Ahora el versículo 9 dice: y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Ahora el versículo 9 dice: y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, porque pensaban que Jesús tenía un poder mágico que los podía sanar. Este era el concepto que ellos tenían, y como leeremos, y lo he repetido varias veces, como leeremos en Juan capítulo 2, allí dice el texto que muchos seguían a Jesús al ver las señales que él hacía, porque creían que salía un poder mágico de Jesús. En aquel entonces había mucha brujería, así que pensaban que Jesús también tenía un poder mágico, algo brujería, no sé qué será, pero ellos creían y entonces iban a Jesús solamente para ser sanados. Claro, esto no eran todos, obviamente no eran todos, pero sí una gran cantidad de personas iban solamente para recibir el milagro de Jesús, porque creían que salía ese poder de él. Entonces Jesús, sabiendo esto, les dice a los discípulos que tengan siempre pendiente una barca. Todo esto es estrategia de Jesús, para él subirse en la barca y poder enseñar de mejor manera allí. Y les hablaba y su voz se proyectaba y podía llegar a todos. Todo esto es estratégico. Jesús era estratégico. Y este detalle de la barca que se menciona aquí en el versículo 9, solamente lo menciona Marcos, ningún otro más. Solo Marcos menciona y destaca este detalle. Y parece que esta barca siempre estuvo allí a la mano, dispuesta para cuando Jesús la necesitara. Y al parecer esta barca era de Simón. Es interesante estos detalles que relata Marcos. Recuerda que Marcos fue escrito por Juan Marcos, pero el testigo ocular, el que estuvo allí pendiente de todo, era Pedro, porque Juan Marcos no fue testigo ocular. Entonces estos detalles dan relevancia a ese concepto de que alguien que estuvo presente pudo entonces mencionarlo. Es interesante todo esto.
Ahora sigue el relato de la elección de los 12. Jesús elige a los 12 porque Él necesita constituir una iglesia, liderazgo a esa iglesia. Personas que estén relacionadas con Él, que lo hayan conocido, que hayan compartido con Él y puedan dirigir y liderar a la iglesia. Estas son lecciones importantes. No puedes liderar a la iglesia si no te convives o no relacionas con Cristo más bien. Si no te relacionas con Él, no puedes liderar su iglesia. Es importante que te relaciones con Cristo. Y luego entonces Jesús los llama y les envía, les da su misión. Ahora el versículo 20 en adelante viene el relato de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero quiero que vayamos al versículo 28 y 29. Marcos no menciona el milagro de la sanación del endemoniado, pero sí Mateo lo hace. Sin embargo, Marcos solamente se centra en la afrenta o en la acusación que hacen los fariseos a Jesús. Y Jesús le responde porque ellos lo están insultando y le dicen que todos los milagros que hace es por el poder de Belcebú, de Satanás, del demonio. Entonces Jesús les responde y el versículo 28 y 29 dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Qué tremendo este mensaje. Mateo es un poquito más específico en esto. Recuerda que el relato de Marcos es breve, es rápido, porque él se interesa en las acciones de Jesús, no tanto en las palabras. Sin embargo, registra esto. Y dice la sierva del Señor Ravid Angel del 18 de enero del año 1898. Ellos, los fariseos, atribuían a influencias satánicas el santo poder de Dios manifestado en las obras de Cristo. De ese modo, pecaron contra el Espíritu Santo. Obstinados, sombríos y duros de corazón, decidieron cerrar los ojos a toda evidencia y así cometieron el pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Ravid Angel del 29 de junio del año 1897 dice: no se debe considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso o indefinible. Consiste en la negación persistente a aceptar la invitación al arrepentimiento. Esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo, es rechazar el Espíritu, es negar el Espíritu. ¿Por qué? Porque como leeremos en el capítulo 16 de Juan, y cuando lleguemos allí al libro de Juan, podremos leer más y profundizar sobre el Espíritu Santo. El papel, el rol del Espíritu Santo es convencernos, es guiarnos, convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Tú reconoces que eres un pecador gracias al Espíritu Santo. Tú reconoces que has fallado gracias al Espíritu Santo. Una vez que reconozcas, debes confesar tu pecado. Confiesas tu pecado, te apartas, entonces Cristo te perdona. Ese es el proceso del perdón, del arrepentimiento. Ahora, si tú rechazas al Espíritu Santo, si tú no escuchas al Espíritu Santo, ¿quién te va a hacer reconocer tus pecados? Nadie, porque el Espíritu Santo es el que realiza este trabajo, nadie más, solo el Espíritu Santo. Y si tú lo rechazas, entonces nadie te va a hacer reconocer. Si tú no reconoces tus pecados, no lo vas a confesar, y si tú no los confiesas, entonces no serás perdonado. Por eso el pecado imperdonable es la blasfemia, o el rechazo más bien, porque cuando hablamos de blasfemia pensamos en algo misterioso o algo que no se puede definir. No, es rechazo, rechazar al Espíritu Santo, decirle no a los llamados de Él. Cuando el Espíritu Santo toca tu corazón, habla a tu mente y te dice: acéptame, entrega tu corazón, confiesa tus pecados, busca de Dios, lee la Biblia, ora. Esos son llamados del Espíritu Santo. Pero cuando tú los rechazas, no le prestas atención, pues no vas a ser perdonado, porque no reconoces tus faltas, no vas a Jesús, no confiesas. Entonces no podrás ser perdonado y se convierten en pecados imperdonables. Así que es importante, querido hermano, que tú aceptes al Espíritu Santo en tu corazón, en tu vida, reconozcas tus faltas y vayas a Cristo Jesús, porque Él te puede perdonar. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 3 del Evangelio según San Marcos. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!